en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid llamado La Iruela, donde las calles empedradas y las casas de piedra parecen detenidas en el tiempo, comenzaba una historia que nadie esperaba, y que cambiaría para siempre la vida de Sofía. Sofía había llegado para cuidar la casa de su madre, que estaba recuperándose de una operación en un hospital de la capital. Lo que debía ser una estancia breve y tranquila se convirtió en un torbellino de emociones desde la primera noche. La casa, habitualmente silenciosa y ordenada, se transformó en un escenario de tensiones y miradas que decían más que 1000 palabras. Su padrastro, Marcos, un hombre de complexión fuerte y mirada profunda, la recibió con una sonrisa algo tímida, vestido con unos pantalones cortos y una camiseta ajustada que resaltaba sus brazos musculosos. Sofía no pudo evitar notar cómo la luz de la lámpara de la entrada reflejaba el sudor en su frente, dando un halo de vulnerabilidad a su figura imponente. Ella, por su parte, llevaba un vestido veraniego ligero que dejaba entrever sus piernas largas y torneadas, combinado con unas sandalias de cuero marrón y un collar sencillo con un pequeño colgante de plata que descansaba justo en la clavícula, añadiendo un toque de delicadeza a su presencia. La primera noche, mientras Marcos intentaba doblar una toalla con torpeza, parece que está luchando con un pulpo, pensó Sofía con una sonrisa divertida. El ambiente empezó a cambiar. No era desorden lo que impregnaba el aire, sino una electricidad inconfundible. Sofía se sentó en el sofá de la sala, y pudo sentir, sin necesidad de voltear, como la mirada de Marcos la seguía con intensidad, como si intentara leer un libro cuyos capítulos aún no estaban escritos. Al día siguiente, Sofía decidió aprovechar la piscina para relajarse. Lucía un bikini azul marino que resaltaba el tono bronceado de su piel y dejaba su cabello suelto, con ondas naturales que caían sobre sus hombros. Se estiró en la tumbona, haciendo un gesto casual de pasar la mano por su pelo, esperando captar la atención de Marcos. Y vaya si lo consiguió. Él apareció con una cerveza en mano, camiseta arrugada y esa expresión de hombre que intenta parecer indiferente pero que, en realidad, no puede apartar la mirada. ¿Disfrutando del sol?, preguntó él, intentando sonar casual. Claro, ¿y tú, disfrutando de la vista?, respondió Sofía con una sonrisa pícara, sin poder evitar una pequeña señal de complicidad. La interacción fue como un juego de ajedrez donde cada movimiento despertaba más tensión. Esa tarde, Sofía decidió subir a la cocina con el albornoz apenas cerrado, dejando entrever su figura femenina con una mezcla de inocencia y desafío. Mientras buscaba un vaso, el albornoz resbaló de su hombro y Marcos, como si hubiera sido hipnotizado, se quedó mirando fijamente, su respiración ligeramente acelerada. ¿Puedes ponérmelo?, dijo ella al día siguiente, con un brillo en los ojos y el protector solar en mano. Marcos dudó un momento, pero finalmente tomó el frasco. Sus manos, al rozar la piel de Sofía, parecían explorar un territorio sagrado, bajando lentamente por su espalda húmeda y haciendo que un estremecimiento recorriera todo su cuerpo. El silencio se hizo cómplice de ese instante, hasta que él murmuró: creo que deberías terminar tú sola, no quiero resbalar. Sofía soltó una risa contenida, y Marcos se retiró, pero el calor de su contacto quedó grabado en la piel de ambos. Los días siguientes, Sofía comenzó a caminar por la casa con ropa cada vez más ligera y provocativa. Shorts cortos que dejaban sus piernas al descubierto, blusas transparentes sin sujetador, y el cabello mojado que caía en cascada sobre su espalda, haciendo que Marcos perdiera el norte. Él empezó a olvidar cosas, a derribar vasos, a fingir leer el periódico mientras sus ojos la seguían obsesivamente. Una tarde, cuando Sofía estaba en la cocina con un sudadero grande y sin nada debajo, Marcos apareció de repente. Sofía, dijo con una voz más grave de lo habitual. ¿Sabes que estás jugando con fuego? Ella se giró lentamente, con una sonrisa que mezclaba inocencia y provocación. ¿Y si quiero quemarme?, respondió, acercándose con pasos medidos. Los ojos de Marcos brillaban con una mezcla de deseo y lucha interna. Sin embargo, se retiró, dejando a Sofía con el corazón latiendo a 1000 por hora y la certeza de que aquello era solo el comienzo. Esa noche, Sofía decidió dejar la puerta de su habitación entreabierta, con las piernas descubiertas y la luz del flexo bañando su piel dorada. Sintió la presencia de Marcos, sus pasos lentos y su respiración contenida, pero él no cruzó la línea. Al menos, no todavía. Al amanecer, ella bajó a la cocina con la camisa gris de Marcos, sin ropa interior y con una sonrisa que sabía que él no podría resistir. Él se quedó paralizado, la taza de café temblando en sus manos mientras sus ojos bajaban lentamente por sus piernas. ¿Esto es provocación?, preguntó él, casi riendo.
No, es desayuno, contestó Sofía, tomando la taza y rozando sus dedos con los suyos. La tensión entre ellos se volvía insoportable, un fuego que ni uno ni otro estaban dispuestos a apagar. La piscina volvió a ser el escenario de su juego de seducción. Sofía, en un bikini negro pequeño y mojado, se tumbó a la tumbona con un libro que no leía, esperando a que Marcos se acercara. Cuando lo hizo, con la camiseta empapada y la mirada más peligrosa que nunca, pronunció una frase que quedó grabada en el aire. He soñado contigo. Sofía abrió los ojos sorprendida, mientras él confesaba que había despertado sudando y que ella lo estaba volviendo loco. ¿Quieres volverme loco?, preguntó ella con una sonrisa maliciosa. Quizá, respondió él, acercándose con una mezcla de timidez y urgencia. El roce de su piel con la de ella era un mapa de sensaciones, un preludio a algo inevitable. Cuando Marcos la tomó en sus brazos y la besó con una pasión contenida, Sofía supo que nada volvería a ser igual, pero, justo cuando la llama parecía consumirse en un encuentro prohibido, la voz de la razón intentó abrirse paso. No podemos seguir con esto, susurró Marcos, con la frente apoyada en su pecho. Lo sé, respondió ella jadeando, pero quiero, y así, en esa casa de piedra en la Iruela, con el eco del deseo resonando en sus venas, comenzó una historia que ni el tiempo ni la distancia podrían apagar, pero la noche guardaba un secreto, un misterio que aguardaba tras la puerta cerrada del dormitorio de la madre de Sofía, donde sombras se movían y susurros helaban la sangre. ¿Qué ocultaba esa habitación? ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera escuchado aquella conversación prohibida? La respuesta, sin duda, estaba por llegar. La mañana siguiente en la Iruela amaneció con una niebla ligera que se deslizaba entre los árboles y cubría las calles empedradas con un velo de misterio. Sofía despertó con la sensación de que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. El sabor del beso de Marcos seguía fresco en sus labios, y la piel de su cuello ardía con el recuerdo de sus dedos. Sin embargo, la realidad la golpeó cuando bajó al salón y encontró la maleta medio cerrada, como si alguien estuviera a punto de marcharse. Marcos estaba sentado en el sofá, con la mirada fija en un punto indefinido del techo, la expresión tensa y el ceño fruncido. Su camiseta gris, arrugada y manchada de sudor, parecía un uniforme de batalla tras la tormenta de la noche anterior. Sofía se acercó despacio, sintiendo como un cosquilleo recorría su espalda, y tomó su mano con suavidad. ¿Te vas?, preguntó con voz casi rota. Él asintió sin mirarla, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Voy a un hotel en Buitrago, dijo finalmente. Tu madre vuelve mañana y no podemos fingir que nada pasó. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero en lugar de retroceder, se acercó más, rozando su cuerpo contra el de Marcos. Su dedo trazó una línea temblorosa sobre la mano que sostenía, buscando una señal de arrepentimiento. ¿Te arrepientes?, susurró, con la voz cargada de esperanza. Marcos cerró los ojos y negó lentamente, dejando escapar un suspiro que parecía arrastrar siglos de culpa. No me arrepiento, aunque me odio por sentirlo así, confesó, y luego depositó un beso suave en su frente antes de levantarse y salir por la puerta. Sofía quedó sola en la casa, con el cuerpo marcado por el deseo y la mente en llamas. A pesar de la distancia, sabía que aquella historia no había terminado. El vicio que sentía por Marcos era demasiado fuerte, un imán que la atraía sin remedio. Decidió salir al jardín, donde el sol comenzaba a calentar tímidamente el ambiente. Se sentó al borde de la piscina, mojando los pies en el agua fresca y dejando que sus pensamientos volaran. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Era Marcos, que había cambiado de opinión y había vuelto sin avisar. ¿Fugando de nuevo?, bromeó ella, intentando ocultar la emoción. No, huyendo de mí mismo, respondió él, sentándose a su lado y rozando sus dedos con los de Sofía. El silencio se hizo cómplice mientras el agua reflejaba el brillo del sol, y entonces Marcos susurró. ¿Tú me vuelves loco, Sofía? Ella levantó la mirada, con los ojos llenos de un fuego que no podía controlar. ¿Y tú a mí?, preguntó, mordiendo el labio inferior con picardía. Marcos se estremeció, y sin pensarlo más, la tomó en sus brazos, sumergiéndola en la piscina. El agua fría contrastaba con el calor que ambos sentían, y Sofía dejó caer la cabeza hacia atrás, dejando que el mundo desapareciera. Cuando emergieron, sus cuerpos pegados, la camiseta empapada de Marcos se pegaba a su pecho, transparente y reveladora, y Sofía no pudo evitar llamarlo con una voz baja y seductora. Ven. Él no dudó ni un segundo y saltó al agua, rodeándola con sus brazos.
El beso que compartieron fue más intenso que cualquier tormenta, una mezcla de hambre, rabia y alivio reprimido. El agua se agitaba a su alrededor, pero ellos permanecían inmóviles, fusionados en un deseo que desafiaba la lógica. Después, Marcos la apoyó contra el borde de la piscina, con el frío del cemento despertando aún más su piel ardiente. «Dime que esto está mal», pidió contra su cuello. «Lo que está mal es no terminar», susurró ella, con una sonrisa traviesa. Los movimientos se volvieron un vaivén de pasión contenida, hasta que él la levantó en brazos, como si fuera un tesoro prohibido, y la sostuvo con fuerza mientras ambos sentían la explosión que los consumía por dentro y por fuera. Tras ese momento, se quedaron abrazados, empapados y exhaustos, en un silencio que solo fue roto por la risa temblorosa de Marcos. «Nos vamos al infierno», dijo con tono divertido y resignado. «Ya estamos aquí, pero al menos juntos», respondió Sofía, besando su hombro. El aire en la casa se volvió denso, húmedo, cargado de deseo y secretos. Esa noche, Marcos durmió en la habitación de la madre de Sofía, puerta cerrada y luz apagada, pero su cuerpo seguía con ella, en cada pensamiento y en cada suspiro. Lo que nadie sabía era que, mientras ellos consumían su pasión, alguien más estaba observando en las sombras. Desde una habitación oculta detrás de una puerta secreta en el sótano, un par de ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y amenaza. La figura permanecía inmóvil, guardando un secreto que podría destruir todo lo que Sofía y Marcos estaban construyendo. La historia apenas comenzaba, y la pregunta que flotaba en el aire como una sombra era, ¿quién estaba vigilando, y qué intención tenía? El silencio de la casa de la Iruela se rompió con un susurro apenas audible. «Esto no quedará así». Los primeros rayos de sol atravesaban las ventanas de madera envejecida de la casa en la Iruela, dibujando líneas doradas sobre el suelo de mármol frío. Sofía abrió los ojos lentamente, sintiendo aún el eco del calor de Marcos en su piel y el aroma a cerveza mezclado con protector solar que persistía en sus sábanas. El recuerdo de sus caricias, de sus labios, la hacía sonreír con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Se incorporó con cuidado, dejando que la camisa gris que él había dejado sobre el sofá cayera apenas por sus hombros, insinuando sin querer las curvas suaves de su espalda y la delicada línea de su cintura. Sus pies descalzos acariciaron el suelo frío mientras se dirigía a la cocina. El vestido de algodón ligero que eligió para el día se ceñía ligeramente a su figura, revelando la silueta femenina con un sutil juego de transparencias que despertaba miradas incluso en su propia mente. Allí estaba Marcos, sentado a la mesa, con el ceño fruncido y el rostro aún marcado por la culpa y el deseo. Su camiseta gris, ahora arrugada y desgastada, parecía una armadura que no podía quitarse. Cuando ella entró, sus ojos se encontraron y un silencio incómodo se instaló entre ellos. «¿Dormiste bien?», preguntó Sofía, mordiendo la comisura de los labios, intentando suavizar la tensión. «Más o menos», respondió él, con voz seca, sin levantar la mirada. Ella se acercó lentamente, apoyando las manos en la mesa y dejando que el albornoz que llevaba se abriera apenas, dejando entrever sus piernas largas y bien torneadas. Marcos no pudo evitar fijarse en el collar de plata que descansaba sobre su pecho, justo encima de la piel desnuda, y sintió un cosquilleo incómodo, mezcla de atracción y miedo. «¿Por qué hay tanta distancia entre nosotros?», murmuró Sofía, con una mezcla de tristeza y desafío. Él suspiró, pasando una mano por el cabello despeinado, y levantó la vista para mirarla con ojos que reflejaban una batalla interna. «Porque esto no puede continuar, Sofía. No así. No cuando tu madre está por volver». Ella sonrió con picardía, sintiendo la electricidad que aún los envolvía. «¿Y si te dijera que esto no es un juego?», retó, acercándose un poco más, hasta que sus cuerpos casi se rozaban. Marcos tragó saliva, y por un momento, sus ojos se perdieron en el escote discreto que el vestido le ofrecía, provocando que el corazón le latiera con fuerza. «Entonces, ¿qué es esto?», preguntó con voz ronca. «Lo que tú quieras que sea», respondió Sofía, dejando que su mirada fuera un mapa de promesas. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un ruido sutil rompió la atmósfera, un leve crujido proveniente del pasillo que daba a la habitación de la madre. Ambos se giraron al unísono, alertas, con el corazón acelerado. «¿Viste eso?», susurró Marcos, con una sombra de inquietud. Sofía negó con la cabeza, aunque su piel se erizó. Algo o alguien estaba moviéndose en la casa, invisible pero presente, como si las paredes tuvieran oídos. Decidieron ignorar el incidente, pero el aire se volvió más denso, más cargado,
y ambos sabían que ya no podrían mantener su secreto a salvo por mucho tiempo. Esa tarde, Sofía volvió a ponerse el bikini negro que tanto le sentaba, mojándose el cabello y paseando por el jardín con la gracia de quien sabe que es observada. Marcos la miraba desde la sombra de la veranda, intentando controlar los deseos que la proximidad despertaba en él. Intentó leer el periódico, pero sus ojos traicionaban sus pensamientos, clavándose en cada movimiento de Sofía. Ella, por su parte, jugaba con la toalla entre sus piernas, dejando que la tela rozara la piel húmeda, disfrutando del efecto que causaba en él. Cuando Marcos finalmente se acercó, la tensión entre ambos era tan palpable que parecía que el aire vibraba. «Eres un peligro», le dijo con una sonrisa ladeada. «Y tú eres mi debilidad», respondió ella, provocadora. En ese instante, el sonido de un teléfono móvil vibrando interrumpió la escena. Marcos sacó el móvil del bolsillo y vio un mensaje que lo hizo palidecer. «Es de tu madre», dijo con voz tensa. «Dice que llegará antes de lo previsto». Sofía sintió que el mundo se aceleraba a su alrededor. La llegada de su madre significaba que tendrían que ocultar lo que había ocurrido, fingir que nada había pasado. Pero ambos sabían que las cosas no volverían a ser iguales. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, una sombra se deslizó por el pasillo hacia la habitación de la madre. La puerta, que siempre estaba cerrada, ahora estaba entreabierta, y una mano temblorosa se asomó para recoger un pequeño paquete envuelto en papel marrón. El misterio se profundizaba. ¿Quién era esa persona? ¿Qué contenía el paquete? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tendría para Sofía y Marcos? El futuro de aquella pasión prohibida pendía de un hilo, y en la Iruela, entre susurros y secretos, todo estaba a punto de explotar. Las primeras luces del amanecer teñían de oro las montañas que rodeaban la Iruela, mientras la pequeña casa de piedra parecía dormitar bajo el manto de la niebla matutina. Sofía permanecía recostada en su cama, envuelta en las sábanas frescas, con la mirada fija en el techo. El recuerdo de la noche anterior seguía vibrando en su piel, la caricia firme de Marcos, el roce húmedo de su camiseta pegada, el calor intenso de sus labios en su cuello. Cada pensamiento le provocaba un estremecimiento que le aceleraba el corazón y le hacía morderse el labio inferior. Se levantó con la lentitud de quien quiere prolongar el momento, dejando que la camisa gris que había tomado prestada de Marcos cayera apenas por sus hombros, dejando al descubierto la curva suave de su espalda y la línea sutil de su cintura. El sol que entraba por la ventana iluminaba su piel bronceada, y el ligero vestido de algodón que eligió para el día se ceñía a sus caderas con un juego de transparencias que hacía que, incluso en la soledad, se sintiera poderosa y deseada. Bajó las escaleras con pasos silenciosos hasta la cocina. Allí lo encontró, Marcos, sentado a la mesa, con la mirada perdida en un punto indefinido del aire. Su rostro mostraba la batalla interna que lo consumía, deseo, culpa, miedo. Su camiseta gris, arrugada y manchada, parecía una coraza que no podía quitarse. Cuando sus miradas se cruzaron, el silencio se volvió denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. ¿Dormiste bien?, preguntó Sofía, intentando romper la tensión con una voz suave, casi dulce. Más o menos, respondió él, sin levantar la mirada. Ella se acercó, apoyando las manos en la mesa, dejando que el albornoz que llevaba se abriera ligeramente, mostrando sus piernas largas y torneadas. Marcos no pudo evitar fijarse en el collar de plata que descansaba sobre su pecho desnudo y sintió un cosquilleo incómodo, mezcla de atracción y miedo. ¿Por qué hay tanta distancia entre nosotros?, murmuró Sofía, con un dejo de tristeza y desafío. Marcos suspiró, pasando una mano por su cabello despeinado, y levantó la vista para mirarla con ojos que reflejaban una lucha interna. Porque esto no puede continuar, Sofía. No así. No cuando tu madre está a punto de volver. Ella sonrió con picardía, sintiendo el fuego que aún los envolvía. ¿Y si te dijera que esto no es un juego?, retó, acercándose un poco más, hasta que sus cuerpos casi se rozaban. Marcos tragó saliva, y por un instante, sus ojos se perdieron en el escote discreto que el vestido le ofrecía, provocando que el corazón le latiera con fuerza. Entonces, ¿qué es esto?, preguntó con voz ronca. Lo que tú quieras que sea, respondió Sofía, dejando que su mirada fuera un mapa de promesas. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un ruido sutil rompió la atmósfera. Un leve crujido proveniente del pasillo que daba a la habitación de su madre. Ambos se giraron al unísono, alertas, con el corazón acelerado. ¿Viste eso?, susurró Marcos, con una sombra de inquietud. Sofía negó con la cabeza,
aunque su piel se erizó. Algo o alguien estaba moviéndose en la casa, invisible pero presente, como si las paredes tuvieran oídos. Decidieron ignorar el incidente, pero el aire se volvió más denso, más cargado, y ambos sabían que ya no podrían mantener su secreto a salvo por mucho tiempo. Esa tarde, Sofía volvió a ponerse el bikini negro que tanto le sentaba, mojándose el cabello y paseando por el jardín con la gracia de quien sabe que es observada. Marcos la miraba desde la sombra de la veranda, intentando controlar los deseos que la proximidad despertaba en él. Intentó leer el periódico, pero sus ojos traicionaban sus pensamientos, clavándose en cada movimiento de Sofía. Ella, por su parte, jugaba con la toalla entre sus piernas, dejando que la tela rozara la piel húmeda, disfrutando del efecto que causaba en él. Cuando Marcos finalmente se acercó, la tensión entre ambos era tan palpable que parecía que el aire vibraba. «Eres un peligro», le dijo con una sonrisa ladeada. «Y tú eres mi debilidad», respondió ella, provocadora. En ese instante, el sonido de un teléfono móvil vibrando interrumpió la escena. Marcos sacó el móvil del bolsillo y vio un mensaje que lo hizo palidecer. «Es de tu madre», dijo con voz tensa. «Dice que llegará antes de lo previsto». Sofía sintió que el mundo se aceleraba a su alrededor. La llegada de su madre significaba que tendrían que ocultar lo que había ocurrido, fingir que nada había pasado. Pero ambos sabían que las cosas no volverían a ser iguales. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, una sombra se deslizó por el pasillo hacia la habitación de la madre. La puerta, que siempre estaba cerrada, ahora estaba entreabierta, y una mano temblorosa se asomó para recoger un pequeño paquete envuelto en papel marrón. El misterio se profundizaba. ¿Quién era esa persona? ¿Qué contenía el paquete? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tendría para Sofía y Marcos? El futuro de aquella pasión prohibida pendía de un hilo, y en la iruela, entre susurros y secretos, todo estaba a punto de explotar. La madrugada en la iruela se deslizaba con un silencio casi irreal, roto solo por el crujir leve de las hojas secas que el viento arrastraba por el jardín. La casa de piedra, con sus persianas entreabiertas, parecía guardar secretos en cada rincón, y aquella noche, esos secretos comenzaron a tomar vida propia. Sofía no podía conciliar el sueño. Se sentó en el borde de la cama, envuelta en una bata ligera que dejaba al descubierto sus hombros y parte de su espalda, la piel todavía cálida por el recuerdo de Marcos. Su cabello, aún húmedo por el baño de la tarde, caía en ondas suaves que rozaban la tela del camisón. Miraba hacia la puerta entreabierta, donde la luz del pasillo iluminaba tenuemente el suelo de madera. De repente, un ruido sutil la hizo tensar los músculos, pasos que no deberían estar allí, un susurro apenas audible, como el roce de una sombra. Su corazón se aceleró, y por un instante, se preguntó si todo era producto de su imaginación. Pero no, alguien estaba en la casa. Con el pulso desbocado, Sofía se levantó despacio, caminando en silencio hacia la puerta. Observó la penumbra del pasillo y, con el corazón en la garganta, vio una silueta que se deslizaba con cautela hacia la habitación de su madre. La figura se detuvo, y una mano temblorosa recogió un paquete envuelto en papel marrón, que parecía contener algo importante, algo prohibido. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era esa persona? ¿Qué buscaba en la habitación cerrada? Y, sobre todo, ¿qué secretos guardaba aquel paquete? Antes de que pudiera reaccionar, un leve crujido la delató. La sombra se volvió rápidamente, y en un instante, la mirada penetrante de un hombre mayor, de ojos fríos y expresión severa, se cruzó con la de Sofía. Era Antonio, el hermano mayor de su madre, un hombre que siempre había parecido demasiado serio y distante, pero que ahora mostraba una determinación inquietante. «No deberías estar aquí a estas horas, Sofía», dijo con voz grave. «Hay cosas que no te conviene saber». Ella tragó saliva, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué está pasando, tío?», preguntó, intentando mantener la calma. Antonio la miró con una mezcla de tristeza y advertencia. «Tu madre no es quien crees. Hay secretos en esta familia que podrían destruirnos a todos. Ese paquete contiene pruebas que no deben salir a la luz». Sofía sintió que su mundo se tambaleaba. Todo lo que creía seguro, todo lo que había vivido hasta ahora, parecía desmoronarse en ese instante. «¿Por qué me dices esto?», susurró, con la voz quebrada. «Porque tienes derecho a saber la verdad, aunque duela», respondió Antonio, acercándose lentamente. «Y porque tú y Marcos están jugando con fuego, un fuego que podría quemarnos a todos». En ese momento,
Un sonido seco resonó en el pasillo, la puerta principal se cerró con un portazo. Ambos se giraron hacia el ruido, conscientes de que alguien había llegado sin avisar. Sofía sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La pasión prohibida con Marcos, los secretos de su familia, y la misteriosa presencia en la casa formaban un entramado peligroso del que sería imposible escapar sin consecuencias. El silencio volvió a caer, pesado y opresivo, mientras la noche en la Iruela guardaba celosamente sus más oscuros enigmas, y en la penumbra, una voz apenas audible susurró: «Esto acaba de empezar».